puestos de pie, por favor. El Salmo 114, 3 dice: el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambia la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Ese es nuestro Dios, hermanos, que nos puede dar aguas en medio del desierto. Cantémosle con entendimiento. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día diré gloria a Dios. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, y en aquel día
mañana de ti. Llénanos de ti esta mañana. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de
hermanos se han sentido vacíos últimamente, el Espíritu de Dios quiere venir y llenarnos, hermanos. Si sientes esa necesidad, levanta tus manos y cántale con todo tu corazón, hermano. Espíritu Santo, bienvenido.
necesitamos esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Señor. Bienvenido. Gracias, porque tu gracia se ha mostrado hacia nosotros, hacia tu pueblo, desde que decidiste llamar a Moisés, pastoreando los ganados de Jetro, Señor. Oh Señor, desde antes y desde ese momento tu gracia se mostraba para nosotros, Señor. Por favor, Señor, síguete moviendo y mostrando hacia nosotros en gracia y misericordia. Por favor, te lo rogamos, Señor. Pueden sentarse. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están acá. Qué bueno que el hermano Edgar está de vuelta con nosotros. Hubo un pequeño accidente, esos que lo ven un poquito herido en la cabeza. Por favor, hermanos, acompáñenme a Hebreos 11 y el verso 27. Para recordar, hemos estado viendo de dos en dos, versos de dos en dos. Y empezamos hablando acerca de la fe de sus padres, en el verso 23. Solo para recordar, leámoslo. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esta parte del verso 26 que sigue, todavía no vamos a verlo. Y dice: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso todavía no vamos a verlo. Nos vamos a saltar al 27. ¿Sí? Y dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y esta es otra parte que hoy no vamos a ver. ¿Pero por qué, dicen ustedes? Porque así quiere el Señor. Ni yo sé por qué, pero así quiere el Señor. Pero dice, solo para cumplir con leer el verso: porque se sostuvo como viendo al invisible,
Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dos cosas que aún no hemos ni veremos todavía. Verso 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso no veremos. Pero hermanos, en el verso 27, cuando dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Debemos entender que Moisés abandonó Egipto primero, ¿en dónde? De aquí lo sacó primero. Y cuando las circunstancias lo requirieron, también lo hizo físicamente. Quiero que veamos en este verso 27. Cuando yo lo estaba leyendo, ¡ay, qué bonito! Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. De repente me topé con una escritura que pareciera como que está contradiciendo este verso. Y antes de ver por qué el verso 27 dice, no temiendo la ira del rey, les quiero preguntar algo. ¿Puede un hombre de fe, puede un hombre valiente también en lo terrenal tener miedo? Y cuando yo leía el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, ¡wow! ¡Qué lindo! Y hasta yo estaba también así envalentonado. Pero vamos a ver lo que dice Éxodo 2:14. El verso 13 dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ¿qué dice? Pero y no dice el verso 27 que no temiendo la ira del rey dejó a Egipto. Entonces, ¿en qué estamos? Tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Hermanos, tenemos aquí dos razones, o tenemos aquí dos argumentos para probar que el verso 27 de Hebreos 11 dice la verdad y que no contradice a Éxodo 2:14. También se los enseño por si en algún caso usted lo invitan a predicar a una iglesia y usted quiere hablar acerca de Moisés. Tal vez le va a pasar lo mismo que me pasó a mí. No temiendo la ira del rey dejó a Egipto. De repente me acordé de Éxodo 2. Dice, tuvo miedo. Entonces, de veras, me puso a pensar. Puso en mi mente como los túmulos que ponen aquí en Guatemala. ¿Cómo lo paso? ¿Lo paso de lado? ¿Lo paso de frente? ¿Cómo lo paso? Hermanos, Moisés tuvo miedo. Pero en realidad fue la reacción momentánea e instintiva de nuestro interior, de nuestro cuerpo, de nuestra mente también. Fue la actitud instintiva de una persona que se encuentra en peligro. Amén. Entonces, otra
cosa que podemos ver, ¿por qué entonces el verso 27 dice, no temiendo la ira del rey? En el verso 27 de Hebreos 11. ¿Saben que aquí el escritor de Hebreos está resumiendo la vida de Moisés? Cuando Moisés estuvo en aquella época, en aquel tiempo, que tenía que pararse frente a Faraón en sincera actitud y franca actitud, en oposición a Faraón, sin medir los riesgos y sin medir las consecuencias que vendrían por estarle diciendo: Faraón, yo soy, dice, deja ir a mi pueblo. Eso es lo que está haciendo aquí el escritor de Hebreos, resumiendo aquella actitud de cuando él se paró frente a Faraón. Pero aparte de, y para respaldar eso, más adelante en el capítulo 10, vemos en Éxodo 2:14 que Moisés dice, tuvo miedo. Hebreos 11:27 dice, no temiendo la ira del rey. Pero la actitud de Moisés más adelante lo vemos en Éxodo 10, verso 28. Acompáñenme, por favor. Por supuesto que esto es importante en la Biblia, ya que debemos considerar, porque ¿en qué puede afectar nuestra doctrina si tuvo o no tuvo miedo? Pero la Biblia está siendo clara aquí. Y nos puede animar también si en algún momento de nuestra caminata de fe nosotros sentimos miedo. Pero en el verso 28 del capítulo 10, más adelante, después de aquel tiempo en que él huyó a Madián, tuvo miedo, después él dice la escritura, y le dijo: Faraón, retírate de mí, guárdate de que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. ¿Y Moisés cómo le responde? Bien has dicho. No veré más tu rostro, Faraón. Bien has dicho. Parado delante de Faraón, y Faraón le dice: no verás más mi rostro. ¿Por qué? Porque te voy a matar. Por eso no vas a ver más mi rostro. El Señor nos manda a ser como niños, ¿verdad? Que un niño hizo ¡oh! Así teníamos que haber hecho nosotros. Lo iba a matar. Como usted lee su Biblia todos los años, por eso no lo sorprende, ¿verdad? Usted lee la Biblia todos los años, de Génesis a Apocalipsis. Pero él le dice: no verás más mi rostro. Faraón estaba pensando: porque te voy a matar. Y Moisés le responde: bien has dicho, porque ya estamos a punto de salir, no porque me vayas a matar. Qué fe la de aquel hombre, hermano. Otro argumento que podríamos usar, si es que está bien, tuvo miedo, pues está bien, porque era un ser humano, pero debemos recordar algo que hemos estado viendo
Por si en caso pensamos, sí tuvo miedo. Bueno, la escritura dice tuvo miedo. Está bien, hay un argumento para decir, tuvo miedo por esta y esta razón que les voy a decir. Recordemos, hermanos, que para actuar en la fe, no solamente debemos esperar el tiempo indicado de Dios, así como Dios le dijo a Sara, al tiempo indicado de la vida tendría un hijo. El tiempo indicado de la vida tendrás un hijo. Por este tiempo vendré y Sara concebirá. Había un tiempo indicado. Y nosotros tenemos que saber eso, que para actuar en la fe hay un tiempo indicado y que el Señor mismo va a darnos ese tiempo. Amén. Pero también tendremos que tener lo que hemos estado viendo, una base válida y una evidencia para nuestra fe. Y en base a ello, nosotros podamos actuar. Nuestra fe nos mueva a actuar como estaba actuando aquí Moisés. Y es el juicio que yo quiero que veamos aquí en estos versos. Entre Hebreos 11:27 y Éxodo 2:14. Y hay un factor importante que debemos considerar. Si es que nosotros, bueno, tal vez nos desilusionamos y pensamos, Moisés tuvo miedo, creí que él era diferente a nosotros. ¿Qué dice Santiago 5:16 o 18, creo, acerca de Elías? Dice que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. ¿Y Moisés cómo era? Lo mismo, hermanos, lo mismo. Tuvo miedo. Hermano, entonces la Biblia se contradice. Sí, fíjese. Pero también tenemos que entender otra cosa, que debajo del cielo, ¿qué dice la Escritura? Todo tiene su tiempo. Había tiempo en el que Moisés temió a la ira del rey, y también hubo un tiempo en que se paró frente a Faraón para decir, yo soy, dice, deja ir a mi pueblo. No verás más mi rostro. No se lo dijo, pero lo pensó, porque te voy a matar. Bien has dicho, dijo Moisés, no veré más tu rostro. Y lo pensó y no lo dijo, porque estamos a unos días de salir de Egipto y no veré más tu rostro. Amén. Este factor importante nos permite encontrar la diferencia, hermanos, entre la actitud miedosa de Moisés en Éxodo 2:14 y la valentía de Moisés y su encuentro posterior con Faraón 40 años después. Cuando cumplió sus primeros 40 años, Moisés quiso ser el libertador de Israel. Quiso ser el libertador de Israel por su propia mano. Él salió a ver a sus hermanos y vio cómo los egipcios maltrataban a los israelíes o a los israelitas. Hay diferencia entre israelí y diferencia entre israelita. Entonces él sabía, por la fe de sus antepasados, él sabía que tenía algo que hacer para libertar a Israel de Egipto. Y me imagino que él vio para todos lados y dijo, hoy sí, lo que le pasó a aquel pobre policía de mí. Y
lo mató. Y luego lo escondió en la arena. Movió para todos lados porque tenía la sabiduría de Egipto en ese entonces. Tenía los entrenamientos de Egipto en ese entonces, hermanos. Y según los métodos egipcios, para liberarse tenemos que matar. Quiero que hagamos una diferencia. Después entraremos en el tema que los varones están pensando. Amén. Pero él estaba entrenado en la sabiduría egipcia. Y con esa sabiduría creía Moisés que iba a libertar a Israel con su brazo fuerte, con sus métodos humanos. Y por esa razón tuvo miedo, porque primero intentó libertar a Israel con su brazo, con su mano, con su fuerza. En cambio, en sus segundos 40 años, 2 veces cumplimos 40 años. ¿Quién sabe si vamos a llegar a la segunda vez que cumplimos 40 años? Pero más tarde, hermanos, quiero que volvamos a Éxodo 2. Entonces dice el 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y ahí cuenta la historia. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y no vamos a seguir leyendo, pero recordemos que había ahí una pelea entre los pastores y las hijas de aquel sacerdote, y por el pozo, y no, váyanse de aquí. Y se levantó aquel que venía de matar a un egipcio y dice que las defendió. Las defendió. Algo tenemos que saber y estar seguros. Moisés era un varón, era un hombre hecho y derecho. Amén. El verso 23 de Éxodo dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, aquel que seguramente lo había adoptado. Pero Faraón es Faraón. O sea, la cultura de aquel lugar era la misma, no importaba quién estuviera. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El verso 3 dice, el verso 1 del capítulo 3 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová. Oiga. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y ustedes saben toda la historia. Amén.
ahí le llamó y le dijo: tú serás el libertador de Israel en Egipto. Entonces aquí se estaba presentando la base, aquí se estaba presentando la evidencia de lo que Moisés tenía que hacer y actuar actuar en su fe en base a esa palabra que el Señor le había dado. 40 años antes. Si argumentamos que tuvo miedo, tenemos una razón. ¿Por qué tuvo miedo? Porque 40 años antes, con sus propios conceptos, él quería libertar a Israel de Egipto. Y 40 años después, el Señor lo visitó, el Señor lo mandó a verse con Faraón. Y él mismo lo capacitó, él mismo le dio la valentía, hermanos, para que fuera y se parara frente a Faraón y pudiera cumplir la voluntad del Señor y lo que él le había mandado a hacer. ¿Notamos la diferencia? Si argumentamos, tuvo miedo, cierto, tuvo miedo. ¿Por qué? Primero, porque toda carne siente temor. Segundo, porque él quería hacerlo con sus propias fuerzas. Pero cuando el Señor, y aquí miramos la diferencia, cuando el Señor habló, cuando el Señor se le apareció, cuando el Señor le dio la base válida para su fe, entonces la actitud de Moisés fue diferente, hermanos. ¿Pueden notarlo? Ahí en Éxodo 10, 28 al 29. Podemos notar, le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Si en caso lo iba a matar y lo hubiera matado, Moisés sabía lo mismo que sabía Job, lo mismo que experimentó Abraham en su cuerpo, en el cuerpo de su esposa, en su hijo Isaac, de que Dios puede levantar de los muertos y Él puede resucitar, hermano. Por eso no temió a la ira del rey, no tuvo miedo a la ira del rey y dejó a Egipto. Qué precioso lo que sigue después de ese verso 27. Y aquí en Éxodo 10, 28 podemos ver con qué convicción y con qué resolución Moisés habla con Faraón. Y también sabía con convicción, con los ojos de la fe, él podía ver el día. Él podía ver el día en que los hijos de Israel saldrían de Egipto, hermano. Si la fe no nos hace tomar acciones en nuestra caminata cristiana, entonces deberíamos preguntarnos: ¿es mi fe una fe verdadera y genuina? ¿Tu fe te ha hecho tomar decisiones en estos días al lado de Dios? ¿Por estar al lado de Dios? ¿Te ha
hecho tu fe tomar decisiones aunque cuesten? La fe va a probar tarde o temprano si somos cristianos genuinos o no. Por las acciones, por las decisiones, por las elecciones, por las resoluciones que nosotros a diario hacemos en nuestras vidas, hermanos. Nuestra fe probará si somos cristianos legítimos o no. Si dentro de nosotros hay una fe verdadera, se revelará. Amén. ¿La fe por qué viene? ¿Por qué no debemos temer todo lo que en estos días Faraón quiere hacer con nosotros? Por la fe. Por la fe. Pero ¿por qué viene la fe? Por el oír. ¿Por qué Moisés tuvo valentía para pararse frente a Faraón? No era porque fuera un Faraón diferente. No era porque aquel era más duro y este era más suave. Faraón era un faraón. El rey de aquel gran imperio en aquella época. Igual seguía siendo duro y quizá más perverso que el anterior. Porque con cada plaga, pasaba la plaga y él endurecía su corazón. Y venía otra plaga y endurecía más su corazón. Qué perverso. No era más ni menos que el otro. Más perverso, quizás sí hay así. Si Dios nos ha hablado, hermanos, si Dios nos ha dado una base válida para nuestra fe, entonces es momento de actuar en la fe. Es momento de todos los días decidirnos por el Señor. Amén. De todas formas, si Moisés tuvo miedo, tenía que huir. ¿Qué haríamos nosotros? Nos quieren matar. Es que nos maten. Te quieren matar. Ponte la salvación del pueblo. Pues que me la pongan. Tengo mi teléfono. Quieren que te dé neumonía. Me la pongo. De todas formas, Moisés tenía que huir, hermanos, porque su vida estaba en peligro. Y dentro de los planes de Dios estaba que todo lo que Moisés había aprendido en Egipto, ¿saben qué? Fuera destruido y fuera olvidado, pastoreando aquellos ganados de aquel hombre que iba a ser su suegro, o que se había convertido en su suegro, Jetro. Y ahí él iba a aprender a pastorear. En Egipto, ¿qué era? Un príncipe. Todo el mundo saludaba al príncipe Moisés. Y allá en el desierto lo saludaban los animales. Ya estaba la cola de las vacas espantando moscas.
tenía que ser reducida. Todo su conocimiento que da, todo el conocimiento que daba Egipto, todo lo que había aprendido con aquellos maestros del palacio del rey, ahí tenía que ser olvidado, hermanos. Y entonces ahí él iba a aprender a pastorear. Para los egipcios, ¿se recuerdan cuando llegó la caravana de los hijos de Jacob a Israel? Los egipcios bien rasuraditos, bien guapos según ellos, desde la cabeza a la barba. Cuando vieron a aquellos pastores barbados, quizá con aspecto sucio, pero rudos, varoniles, nosotros no comemos con esa gente. Los egipcios no se sentaban a comer con los hebreos. Los egipcios se afeitaban bien bonito, los hebreos no. Como he dicho otras veces, ¿cómo creen ustedes que se va a presentar el Señor Jesús cuando Él venga? Bien afeitadito y bien guapo. Él con su barba se mira guapo, hermanos. Con esa barba espesa, con ese cabello crespo, seguro que se ve bien, porque viene desde adentro. En Éxodo 2:14 Moisés seguramente estaba, como muchos cristianos están actuando hoy dentro de las iglesias, pensando que la obra de Dios se puede llevar a cabo con los métodos mundanos, pensando que la obra de Dios puede realizarse con los métodos de este mundo, tratando de lograr resultados espirituales con métodos carnales. Recordamos lo que el hermano Marvin nos ha contado cuando la iglesia tuvo el afán de llenar sus templos. ¿Qué fue lo primero que comenzaron a hacer? Contratar a los mejores bateristas del estado, del área, del país, para que llegaran a tocar los domingos. ¿Qué hacen hoy los líderes y pastores de las iglesias por tener llenas sus iglesias? Se hacen de la vista gorda de la manera en la que sus miembros viven, solo con tal que den dinero. ¿Saben qué otro método utilizan? Porque las aprendieron en las redes de mercadeo. Mira, evangeliza 4. Y esos 4 tienen que evangelizar otros 4. Y así nos vamos a ir multiplicando. Métodos del mundo, hermanos. Para los negocios, eso está bien. Pero para llenar una iglesia, eso está mal. Si las ovejas sufren, si los perdidos están sufriendo allá afuera, que cuando vengan encuentren agua, encuentren un silbo apacible, un lugar reparador y restaurador, hermanos. Que llenar las iglesias con los métodos del mundo. ¿Por qué vamos a actuar? ¿Por qué vamos a querer nosotros obtener fines espirituales por medio de métodos carnales? Antes de que el Señor pudiera usar a Moisés para libertar a Israel de la esclavitud, Moisés debía aprender, como también nosotros debemos aprender.
que para realizar la obra del Señor debe quedar en nosotros anulado todo el conocimiento que podemos obtener del mundo. Amén. Hermano, aquella persona tiene unos problemas tremendos en su matrimonio. Fíjese que, mira, tienes que llevarlo con los psicólogos. Ay, Señor, todavía no tenemos tu unción. Todavía no tenemos la unción del Señor Jesús. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? El Señor sabe que si nos lo da, porque todavía tenemos cosas de Egipto, nos arruinaría. Necesitamos primero estar en el desierto. Es por eso que el Señor quiere llevar a su iglesia al desierto, hermanos. Para que cuando Él se manifieste, entonces nosotros podamos tener la unción del Señor. Y decirle a Faraón: yo soy, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en libertad. El Señor dice que tú tienes que ser libertado de esas ataduras. Y la gente podrá ser libertada. ¿Por qué recurrimos a realizar métodos humanos en la vida cristiana? Hermanos, en todos nosotros existe algo que es de la carne, y es que nosotros queremos ser aprobados por otros hombres. Y Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte ante Dios aprobado. Y luego, ¿ante quiénes? ¿Ante quiénes? Ante los hombres. Por eso es que hacemos muchas cosas, porque queremos tener la aprobación de los hombres antes que la de Dios. Por eso muchas veces no podemos pararnos con convicción y decir: el Señor, a los ojos del Señor desagrada eso, no lo voy a hacer. Y otra cosa, lo dice más claro Proverbios 29. Veamos qué pasa con nosotros por el temor al hombre y en dónde caeríamos. Proverbios 29, 25. ¿Qué es lo que hace nuestro miedo al hombre? El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Amén. Volvámoslo a leer todos juntos. 1, 2, 3. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Por qué vamos a recurrir a los métodos humanos? Entonces sí, se dirá de nosotros lo que dice Éxodo 2:14. Tuvo miedo. Si tenemos miedo del hombre, si no tenemos fe, con razón estamos tan miedosos en todo lo que estamos viviendo. El verso 28 de Hebreos 11. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo y qué precioso lo que vemos aquí. ¿Todos están en el verso 28? Amén. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La fe de Moisés también es notoria cuando leemos
que creyó que mediante la sangre de un cordero degollado, las casas de los israelitas podían quedar exentas del exterminio que el ángel de Jehová iba a traer a las casas de los egipcios. Aquí el escritor de Hebreos está relatándonos lo que Éxodo 12 habla. En el capítulo 10, Moisés le dice a Faraón: cierto, no veré más tu rostro. Él sabía, él no sabía lo que el Señor iba a hacer. A ciencia cierta, él no tenía, bueno, el Señor va en esta fecha a hará algo. Pero él sabía que con mano poderosa el Señor los iba a sacar de Egipto. Amén. Vamos a Éxodo 12. Digan amén los que se están durmiendo. Digan amén los que se están durmiendo. Digan amén los que están despiertos. Amén. Wow, todos están despiertos. Entonces mi vista me engaña. Aquí encontramos las instrucciones del Señor a Moisés. Esto es la última plaga que iba a traer Dios, y por medio de esa plaga se iba a liberar Israel de Egipto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Oiga, un cordero por familia. En este capítulo leemos que el plan de Dios ya estaba determinado para exterminar a todo primogénito. Fuera como fuera, el Señor tenía sus planes para los egipcios. Fuera como fuera, el Señor ya había determinado un plan para los egipcios. Y hermanos, se necesitaba de fe para hacer lo que aquí los israelitas iban a hacer. Y por la fe ahora Moisés no solamente iba a ser separado de los egipcios paganos, por la fe también Moisés iba a ser separado de aquellos israelitas incrédulos. ¿Cuál era la instrucción? Matar un cordero. Con esa sangre y un hisopo iban a pintar los dinteles de las puertas. Y cualquier israelita incrédulo que dijera: y eso nos va a salvar, iba a experimentar también el exterminio en su casa del primogénito. ¿Cómo estamos hoy? ¿Creyendo al Señor? ¿Caminamos en el plan de salvación? ¿Saben qué dicen los incrédulos? Y la muerte de Jesús puede salvarnos a toda la humanidad. ¿Qué dicen los israelitas creyentes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Tienen duda? Sí, hermano. Por eso digo que por esa fe, por creerle al Señor de que
la sangre de un cordero muerto por cada familia en Israel, y pintada las puertas, los dinteles de las puertas, podía separarlos del exterminio de las casas de los egipcios, y también podría separarlos de aquellos israelitas que no creyeran que eso iba a salvarlos. Porque dentro del pueblo de Dios también hay gente incrédula. Señor, que nos libre de ser incrédulos. Amén. En ese momento, en el momento que mataran el corderito, en el momento que la sangre del corderito fuera aplicado en las puertas, las casas de los israelitas estaban siendo separadas, no solamente de las casas de los egipcios paganos, tal vez de su vecino, que le dijo: y tú vas a hacer eso que dijo Moisés. Yo sí creo. Yo soy creyente. Entonces iba a haber una separación. Entonces sí iba a haber una separación de los israelitas creyentes y los incrédulos, de los israelitas creyentes y los egipcios paganos. En pie, hermanos. Por la fe, celebró Moisés la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Para qué? Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquella noche, hermanos, iba a ser una noche tenebrosa en Egipto, mas no en la casa de los israelitas, porque habían obedecido en mojar el hisopo. Tal vez pasaba algún egipcio. Qué locos. No sabía que esa noche en su casa iba a haber mortandad. Pero el creyente, pero el que aceptara la salvación que vendría por aquel cordero muerto, iba a haber vida en su casa, iba a haber paz, iba a haber tranquilidad. Ya le había dicho Moisés a Faraón que el Señor iba a herir a Egipto con la mortandad de los primogénitos, de todo animal y de toda persona. Quizá Faraón endureció su corazón. No los voy a dejar ir. Pero como había visto que las otras plagas habían tenido su cumplimiento, quizá estaba pensando:
fue cierto. El ángel de Jehová, que iba a traer exterminio, llegó. Pasó también a la casa de Faraón. Dice que el Señor le dijo a Moisés: aún el primogénito que se sienta en tu trono va a morir. ¿Qué? No creo. Y murió. Si queremos ser distinguidos y separados de los egipcios y de los cristianos incrédulos, tenemos que obedecer en la fe y confiar y aplicar la sangre de aquel cordero inmolado por nosotros. ¿Para qué? Para librarnos de la muerte eterna. No nos salgamos del plan de salvación, hermanos. No nos salgamos del plan de salvación por gozar los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Cantemos este canto. Si te has salido del plan de salvación, pídele perdón al Señor. Puedes reconciliar con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy otra vez. Aún no ha pasado el ángel tuyo a traer muerte. Por favor, vuélveme a aplicar tu sangre salvadora. Por favor, límpiame nuevamente. Sumo sacerdote, lleno de merced, el Cordero murió por mí. Se muestra compasivo, intercede.
¿Quieres ser librado de la muerte eterna? Tal vez el Señor diría, preguntándonos: oye tú, incrédulo, oye tú que estás entre los israelitas, eres un israelita pero incrédulo. ¿Vas a confiar en el sacrificio del Cordero? Oh Señor, no permitas que nos salgamos de ese plan de salvación. El que